y 3. Bueno, partimos dándole buenas noches a todos. Estamos aquí nuevamente en otra entrevista y hoy en día tenemos a la señorita Pía Rosales, profesora de Artes Visuales del Colegio Pedro de Valdivia. Y tenemos al padre Cristóbal González de la Universidad Finisterrae. Hoy día vamos a hablar dos temas importantes. Uno de ellos es el templo y el otro es la sinagoga. Y vamos a partir preguntándole al padre Cristóbal si nos puede explicar la diferencia entre templo y tienda. Bueno, el templo es importante desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento. Y bueno, pensando que usted con tienda se refiere esta diferencia entre tienda y templo a cuando Jesús desalojó todo lo que está alrededor del templo de Jerusalén, parto diciendo que, bueno, un templo es un lugar sagrado, es donde Dios se hace presente y las personas le rinden culto. En nuestra religión, obviamente el templo es importantísimo, ya que ahí nos podemos comunicar con Dios y vamos a hacer nuestra misa y oraciones. Y en cuanto a la diferencia entre templo y tienda, es que, bueno, las tiendas profanan, según Jesús, el templo, ya que el templo es donde habita su Padre, Dios, por lo cual pueden quizás vender cosas que tengan que ver con las creencias o el mismo templo, pero en sí están molestando, están habitando un lugar que no es destinado para esto. Por ejemplo, lo podemos ver hoy día en donde se encuentra la Santa Teresita de los Andes, en el monasterio que hay ahí, en el cual literalmente está todo lo que es el templo, pero también hay lugares supuestos donde venden como cosas, por ejemplo, rosario, eh, pulseritas rojas, cosas así, que incluso el mismo templo envía el aviso de que por favor no compren a vender ambulante o tienda alrededor, ya que esto es profanación de lo que es la creencia en sí. Interesante. Le vamos a pedir ahora que nos hable un poco sobre el proyecto de David en Jerusalén. Y al proyecto David. Bueno, David instala un santuario confederal en Jerusalén, esto es importante, pero esto lo hace luego de liberar el arca de las manos de los filisteos. Entonces, es una persona súper importante en cuanto es a el crecimiento de la religión en Jerusalén, porque además él quería construir para Yahvé un palacio, para Dios en su momento, así cuando quería construirle un palacio o algo donde se le podía celebrar, que tendría que ser un templo. Pero Yahvé le dijo que no, que él le construiría una dinastía a David, la cual vendría a ser un pueblo para Dios. Interesante esto. Le vamos a pedir a la señorita Pía que nos cuente su experiencia en los diversos templos que ha visitado y que nos cuente cómo esto se refleja en la espiritualidad. Bueno, la verdad que en mi experiencia dentro de los diversos templos que he visitado, como el Templo de Bajay, que es muy conocido, el Santuario de la Inmaculada Concepción, la Basílica de Lourdes, y hace poquito viajé a conocer la Catedral de la Colonia, que queda en Alemania, y es uno de los pocos templos que sobrevivió al bombardeo durante la Segunda Guerra Mundial. En estos lugares sagrados mi experiencia fue majestuosa de principio a fin. El momento de ingresar, uno logra percibir la presencia de Dios en la paz que transmite, el silencio, el amor y la protección que propicia a la gente que va allí. El templo nos hace partícipes en la comunicación de los seres humanos hacia Dios en este caso. La divinidad se hace presente en nosotros. El templo para mí es un lugar en donde reside y permanece Dios en el pueblo. Qué lindo. Le vamos a preguntar entonces, ¿cuál sería el papel del templo en el pueblo de Dios? La verdad es que según lo que yo he vivido, creo que el templo es el lugar de encuentro, de comunicación y presencia con Dios. Es un lugar de tanta paz y tranquilidad en el cual el pueblo logra de alguna manera conectar con Dios.
Qué interesante todo esto que nos cuentan sobre el templo. Pasando al segundo tema, vamos a hablar sobre la sinagoga. Y para esto le vamos a pedir al Padre Cristóbal que nos explique de primera mano en qué consiste la celebración de la sinagoga. Bueno, la sinagoga viene a ser un culto, una institución en donde los judíos, particularmente los exiliados en aquellos tiempos, eh, celebraban este culto, por decirlo así, en sus casas, en casas particulares, en donde ellos las disponían para poder practicar la lectura de la escritura y la oración. Bueno, hoy en día también existe la sinagoga en muchos lados y estas son importantes debido a que incluso hay una al lado del templo de Jerusalén. Ya. Entonces, ¿por qué la sinagoga sería un hito tan importante para la comunidad judía como nos está contando? Bueno, la sinagoga, como decíamos, es donde los judíos celebraban y todavía celebran su creencia, su religión, pero es importante porque aquí aplican el Torá. La Torá, por decirlo así, es su ley, con la cual ellos se rigen por esta. Por ejemplo, antiguamente, según la ley del Torá, ellos tenían que ir a esta sinagoga sí o sí los días lunes y jueves, ya que en esos tiempos, los lunes y jueves, la gente iba al pueblo a comprar. Entonces obviamente se trataba de enfocar en que participaran en esto, y eso hacían ellos. Por ejemplo, estos de Torah son unos rollos en los que están escritos sus leyes, y son los principales de la sinagoga. Ya. Detrás de cámaras hablaba un poco con la señorita Pía. Le vamos a pedir que nos cuente, por favor, cómo ha sido su experiencia en las celebraciones antiguas de la sinagoga. Bueno, empezando sobre cómo eran las sinagogas antes, eran bastante simples y con pocos muebles. Y uno de los importantes elementos que tenían era el arca. Y cuando fui a la sinagoga de Ais Hatorá, pude profundizar el significado que tienen los rollos de la Sagrada Escritura, como mencionaba el cura, que están dentro del arca. Y evidencié cuando las dejaban a la vista y cuando las guardaban. Fue una experiencia bastante grata. Qué lindo. ¿Nos podría entonces mencionar desde su experiencia qué fue lo que vio en cuanto a las principales diferencias que se hacen entre hombres y mujeres en la festejación de esta, eh, de este hito de la sinagoga? Bueno, la verdad es que antes se veía bastante diferencia entre hombres y mujeres. Y la primera diferencia que se me viene a la mente es que las mujeres debían permanecer en la primera zona, o sea, en el patio de mujeres, que así se les llamaba, y en cambio los hombres debían permanecer en un patio reservado para ellos, que era el patio de Israel. Así también las mujeres no tenían oficio o no se les practicaba alguna asistencia para que lo tuviesen, sino que ellas permanecían en sus casas. Y bueno, de lo que recuerdo haber leído y comentado, algo bastante curioso era que existía una galería de mujeres a la que se le llegaba por una escalera exterior, si bien digo, los hombres por un lado y las mujeres por el otro. Y si las mujeres no podían ingresar por dificultades arquitectónicas, eran trasladadas a habitaciones para ellas, en donde se comunicaban con la sinagoga a través de una pequeña ventana o un hueco enrejado. Y bueno, esto también se debe al distinto contexto histórico, más que nada, en un sentido de que la mujer debía ser recluida para que el hombre, entre comillas, no se tentara, o que la mujer no tenía un lugar importante en la sociedad ni en la vida comunitaria, por lo cual también podría ser excluida y segregada en la plegaria comunitaria. Qué maravilloso esta charla. Con esto terminamos la entrevista. Agradecemos la presencia de ambos y el que nos hayan culturizado sobre todos estos temas. Muchas gracias.